De modo que lo maté, porque me di cuenta que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y se los he traído a usted, mi señor. ¿Cómo reaccionó David ante la muerte de Saúl y cómo nos ayuda a entender y a comprender la sanidad espiritual que puede hacer Dios en el hombre? Bueno, vamos a descubrirlo juntos en 2 de Samuel, capítulo 1. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga. Como ya lo sabes, nuestra meta es estudiar la Biblia todos los días. Por favor, concéntrate, enfócate, comprométete. La Biblia requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación, pero es que eso es lo único más valioso. Cuando tú estás orando y estás estudiando la Biblia, es lo único que realmente te acerca a Dios. Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy, como lo sabemos, es el primero del segundo libro de Samuel. Como ya lo mencionamos, inicialmente era un mismo libro, pero sí nos ayudaría como a comprender cómo está integrado. El primer libro nos contó desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. Y de aquí en adelante solamente hablaremos del reinado de David y las implicaciones que tuvo en su reinado. Así que vamos comprendiendo cómo está constituida la Biblia. También, en segundo lugar, este capítulo es un capítulo corto, pero se enfoca mucho a David y cómo reaccionó ante la muerte de Saúl. Y algo bien interesante es que aquí se va a presentar un informe diferente al de ayer. En este caso dice que David ya había regresado a Siclag. Y al tercer día, es decir, como que las cosas ya estaban tranquilizándose, llega un informe, versículo número 2. Llega un hombre con las ropas rasgadas y polvo sobre la cabeza en señal de duelo. Recordemos que estas eran expresiones de dolor profundo y eran expresiones comunes en esa época. Así era la manera en la que las personas expresaban el duelo, el dolor, el sufrimiento muy profundo. Es como ahora algunas personas se visten de negro ante la muerte, ¿verdad? Bueno, son como costumbres que la gente adopta de acuerdo a su época. Entonces llega una persona y se postra ante David con un profundo respeto. Fíjate que desde aquí vamos viendo la manera en la que este mensajero ¿qué intenciones tiene este mensajero? Quiero decir, ¿cuáles son las intenciones? Porque se postra ante David con profundo respeto. Esto es importante porque nos deja ver que él ya venía viendo que David iba a ser el próximo rey. Y entonces quiere quedar bien, porque David no era más que un soldado, hasta si lo quieres ver así, era un fugitivo. Así que tantas muestras de respeto no eran naturales, sino más bien era una estrategia de este hombre para ganarse a David. Entonces David, versículo número 3, le pregunta de dónde vienes y él comenta: me escapé del campamento israelita. Cuéntame todo lo que pasó, dice David, está muy ansioso de saber. Y entonces le cuenta: todo nuestro ejército huyó de la batalla, murieron muchos hombres, Saúl y su hijo Jonathan también están muertos. Y entonces aquí David quiere confirmar por qué razón, cuáles son las pruebas, por qué está seguro que él murió. Y entonces le cuenta una versión de los hechos, una versión diferente, pero también una versión que él creía que le convenía a él. Este amalecita creía que esta versión lo pondría muy bien delante de David y podría tener una buena recompensa, porque como vimos ayer, la historia fue diferente. ¿Qué pasó? Dice el versículo número 6, sucedió que yo estaba en el monte Gilboa y allí estaba Saúl apoyado en su lanza mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté. Él me dijo: ¿quién eres? Soy una amalecita. Bueno, versículo 9 dice: entonces me suplicó: ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir. Es decir, le estaba invitando pidiendo que lo matara. Y dice el amalecita, versículo 10, de modo que lo maté, porque me di cuenta que de todos modos no iba a vivir. Entonces tomé su corona, su brazalete y se los he traído a usted. Perdón, se los he traído a usted, mi señor. Al escuchar esta noticia, dice el versículo 11, que David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonathan.
también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. Bueno, primero terminemos con el Amalecita. ¿Por qué este relato le convenía? Pues primero porque él dice, yo casualmente pasaba por ahí, dice la Reina Valera 1960. Es decir, yo no andaba buscando estar allí cuando el rey estaba muriendo, fue casualidad. En segundo lugar, él me llamó y yo pues me acerqué y me puse a su disposición. Es decir, yo quise ayudar, él me dijo, haz esto, pues yo lo hice. En tercero, pues él me pidió que lo matara y yo también me di cuenta que no iba a sobrevivir, así que lo maté. Y pues le traigo aquí estas prendas, su corona y sus brazalete para que usted tenga, pues sepa, ¿no? ¿Y por qué se lo trajo a él? Porque él sabía que él sería el próximo rey. Este es un relato a modo para que él pueda ser recompensado, le pueda ir bien. Y mis amigos, creo que ante todas las tragedias nunca deja de haber oportunistas. Eso es algo que nunca debemos olvidarlo, aun cuando estemos sufriendo y estemos pasando momentos difíciles. No todos son empáticos, no todos están viendo pues la situación difícil. Hay gente oportunista, hay gente que su codicia y su malvado corazón no lo deja y sabe que puede sacar provecho y lo va a hacer. Así que este Amalecita representa a esa gente sin escrúpulos que busca siempre pues salir bien librado de las situaciones y por supuesto salir con una ganancia. En pocas palabras, David lo mandó a matar, es decir, le pidió a un soldado, ¿sabes qué? Mátalo. ¿Por qué? Porque no tuviste compasión y no tuviste temor de matar al ungido del Señor. Y por tu propia boca te condenaste, versículo 16, porque mataste al ungido del Señor. David no está reaccionando aquí con rabia, con coraje, sino, como él lo dice, tu propia boca te condena. O sea, ni él mismo, David, ha sido capaz de hacer algo contra lo que Dios ha establecido, que fue poner a este hombre como rey. No lo está defendiendo de sus malas acciones. David no está diciendo, es que Saúl era un hombre perfecto, Saúl era un hombre impecable, Saúl, no, 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 no. David dice, él le fue ungido por Dios. Y solo por eso se esperaba que tú tuvieras el respeto. No lo hiciste, tu propia boca te condena. Y su juicio llegó en el momento, murió. De esa manera murió. Y mis amigos, esto es bien importante porque en este capítulo vemos cómo David se va presentando con un carácter ya más preparado para ser rey. ¿Por qué? Porque el versículo 11 y 12 nos recuerdan algo muy valioso. David había perdonado a Saúl. David no tenía un resentimiento, odio, amarguras en su corazón. ¿Cuánto tiempo lo persiguió, lo acechó? ¿Cuántas noches en soledad? ¿Cuántas noches pasando hambre? ¿Cuántos días de veras que fue tanto dolor el que le trajo Saúl a David? Pero aquí él lo ha perdonado. Él ha entendido que Dios está sobre todo. Y mis amigos, para llegar al carácter de David es un verdadero desafío, pero se puede. La única forma es la que hizo David, la que fue entregarse a Dios completamente y saber que cuando reina en nosotros el orgullo, el odio, el resentimiento y las amarguras, nada bueno puede salir de nuestro corazón. Al contrario, vamos a amargarle la vida a los que nos rodean. Lamentablemente son a veces los que más amamos o a los que más deberíamos cuidar, con quienes nos desquitamos. David no tenía así su corazón. Él lloró, rasgó sus ropas, realmente tenías dolor por Saúl, pero también por Jonathan, su mejor amigo, y por todo el ejército de Dios, ejército mismo que le anduvo persiguiendo a él, y por el pueblo de Israel, que también mucho de ese pueblo no lo quería. Mis amigos, hablar de la palabra de Dios y leer estos capítulos hasta cierto punto es sencillo, pero poder vivirlos y poder experimentarlos requiere una entrega diaria y una comprensión diaria del amor, de la misericordia de Dios y también permitir que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. ¿No te parece que nosotros también la necesitamos? ¿No te parece que si estuviéramos en el caso de David y al escuchar esta noticia, ¿no te parece que a algunos de nosotros nos daría mucho gusto? ¿Nos daría mucha alegría?
Y aunque externamente hubiéramos dicho, pobre Saúl, pobre Jonathan, quizá dentro de nosotros hubiéramos dicho, qué bueno, gracias a Dios que ya se murió ese bandido. Mis amigos, nosotros debemos comprender que en estos libros hay una lección bien profunda que marca todo el libro, que dice al inicio, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Los hombres miran lo que está externo, pero Dios conoce el corazón. Y sabes que ese es el punto clave de la historia de David. David se presenta ante Dios siempre de corazón abierto, siempre mostrando esto es lo que siento acá externamente y en lo profundo del corazón. Entonces nosotros podemos aspirar a llegar a un carácter, por supuesto, como el de David, pero sobre todo como el de Cristo Jesús, en el que no haya odio, ni resentimiento, ni rencor, solamente esa paz que Dios puede darnos y también esa habilidad y esa energía para salir adelante. Del versículo 17 hasta el versículo número 27 está un cántico que es un cántico fúnebre. David compone esta poesía, este canto, para poder ser enseñada. Y ojo con esto, dice, se le debería enseñar al pueblo. Queda registrada, versículo número 18, en un libro que se llama el libro de Jacer. Este libro también se mencionó en el libro de Josué, ya lo leímos en el libro de Josué, pero no se tiene información, no se conoce, se perdió en la historia, pero se entiende que fue un libro de memorias como de actos grandes del pueblo de Israel, como de actos extraordinarios. Bueno, allí quedó registrado este cántico. Y mis amigos, aquí hay una de las expresiones más hermosas cuando versículo 19 dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. Esa expresión, cómo han caído los valientes, por supuesto aquí se refiere principalmente, claro, a todos, ¿no? A todos. David está componiendo esto para todos, pero quizá de manera especial a esos grandes hombres como Jonathan, hombres llenos del Espíritu Santo y que en su lugar y en su función que les correspondía, hicieron lo último hasta el último momento para defender al pueblo de Dios. Por supuesto, valientes del ejército que hicieron lo que era correcto desde su función. Por supuesto que también aquí, por gracia y misericordia, también se alude a Saúl, aunque fue un hombre malvado, despiadado, loco, pero por gracia también entra dentro de esta expresión, cómo han caído los valientes. Esta expresión se va a usar cuando muere, se ha usado a lo largo de la historia y también ahora, cuando muere un gran hombre, una gran mujer de mucha trayectoria de servicio a Dios, esta expresión resalta cómo han caído los valientes en batalla. Esta expresión encierra el arrojo, la valentía, el esfuerzo, la dedicación, pero sobre todo un sacrificio presentado ante Dios, no un sacrificio egoísta, sino esta expresión es para aquel hombre, para aquella mujer que hasta el último momento se mantiene fiel a Dios, sirviendo a Dios con la confianza en Dios. Y bueno, este canto lo que hace es alusión a eso, a la fuerza. Otra expresión muy hermosa es la del versículo número 23, Saúl y Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Qué hermosa expresión, sobre todo viniendo para Jonathan. ¿Por qué? Sabiendo que su padre pues estaba lejos de Dios, pero aún cumpliendo un propósito de Dios que era liberar al pueblo de los filisteos, combatió con su padre hasta el último momento, siendo fiel a Dios y también siendo leal a su padre, aún ayudándolo hasta el último momento. Estuvieron juntos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque un padre malvado con un hijo tan entregado a Dios y aún así pudieron estar juntos, inseparables en la vida, en la muerte. Lo que esto nos indica es que el amor y la gracia de Jonathan iba más allá de la maldad de su padre. Estaba junto a él para corregirlo, para ayudarlo y muchas veces para soportarlo. ¿Por qué? Porque estaba mal, pero era el rey de Israel. ¿Cómo han caído los valientes? Que esa expresión algún día se pueda decir de nosotros.
que fuimos fieles a Dios, valientes delante de Dios hasta el último suspiro. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, que esta experiencia pueda resonar en nuestro corazón, en nuestra mente. Podamos perdonar y sanar nuestro corazón de aquellos que nos han perseguido y aquellos que han procurado nuestro mal, como lo hizo David, y que podamos ser fieles, valientes y leales a ti hasta el último suspiro, como lo fue Jonathan. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando al Señor. El Señor quiere escucharte.